recorrer la zona petrolera de Tabasco y Campeche. Vamos a campos petroleros de tierra y de mar para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo. También hoy por la tarde vamos a estar en Dos Bocas para constatar el avance que lleva la construcción de la refinería. Pero tenemos ahora tiempo para contestar preguntas. A ver. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. La semana pasada que terminó y regresé de Nueva York a petición de unos migrantes líderes que están instalados en el área triestatal de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Le voy a leer lo que me han expuesto y no sé si usted esté enterado o la Cancillería lo sabe. Hay un centro de llamado, un call center que se llama Mejitel y que obviamente debería de caer en el Consulado de México en Nueva York, sin embargo cae aquí en México y es bilingüe. Ahí le dan un código de cita, les dan el número de cita para que vayan al consulado. En el área triestatal existen 3 millones de mexicanos que obviamente trabajan verdaderamente de sol a sol. En el consulado se expiden pasaportes, actas de nacimiento, matrículas, ID, para que obviamente abran sus cuentas bancarias. En los consulados, o en el consulado de Nueva York, hay un cónsul, un vicecónsul y un cónsul de comunidades. Estos personajes o empleados del consulado, presidente, solamente trabajan de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, otorgan fichas a los migrantes y a veces ya no los atienden. Los que se expiden ahí los pasaportes por 3 años son $74, 6 años $101, 10 años $136. Con los migrantes que me reuní forman parte de los 500 líderes de los estados de Arizona, Los Ángeles, Nueva York, Texas y Chicago, y me han pedido que a través de mi conducto pudiera yo transmitirle lo que ellos están viviendo, si usted me lo permite. Y las personas con las que me reuní son Abdías Ramírez, Leonardo Sander, abogado que salió del Estado de México a los 14 años y que hoy trabaja en la Corte de Nueva York, Isaac Ramírez, Ricardo García y José Ramírez. Presidente, ¿qué informes le da la Cancillería con respecto a estos consulados que pues, prácticamente trabajan pues, mediodía y sí cobran bien y viven muy bien? ¿Cómo va a ser ese estudio para atender los migrantes? Bueno, hay un plan que consiste en apoyar a los paisanos migrantes en los 50 consulados, protegerlos, y ese es el mecanismo, la forma que tenemos de apoyar de manera directa a los migrantes. Hay que ver qué está pasando en este consulado de Nueva York. Yo ofrezco que te va a atender tu planteamiento o lo que te expresaron los migrantes, y vamos a ver cómo está funcionando este consulado. Y todos, le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que si es posible te reciba hoy mismo y le lleves toda la información para que se indague y se procure pues que trabajen el tiempo necesario y se atienda a los paisanos, que se les proteja, que se les ayude en todo. Y otra pregunta, presidente, si me lo permite. Creo que ya con esto
ya avanzamos. Ya, quienes hacen la denuncia, tú, que eres el representante, y yo como presidente de México, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Que todos ayudemos y que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Esa es una de las cosas buenas que tiene esta reunión, que desde muy temprano, a lo mejor ya en Nueva York, te están viendo, nos están viendo, y ya saben que se está atendiendo su petición, que se va a atender su petición para que las cosas mejoren, ¿no? Y también están consultando lo que le planteé la semana pasada con respecto a la cancelación del presupuesto para el traslado de los restos. Sí. Me comunicaron que lo van a estar consultando y ver si ya se registró ese presupuesto, y si no, pues volveremos a insistir en ese tema. Sí, pero aprovecha ahora que vas a ver al secretario de Relaciones y trata los dos asuntos. Presidente, la segunda pregunta, hoy y mañana estará de gira en el sureste mexicano. Usted inició hace más o menos unos 20, 25 años una resistencia con respecto a las tarifas de luz, de las altas tarifas que se manejan en Tabasco, su estado, también en Guerrero. Sin embargo, algunos usuarios se están quejando que se les sigue aplicando la tarifa 1F y que le siguen llegando las tarifas altas, y que bueno, pues que dice que usted pues empezó con esa resistencia, y ¿qué les puede decir ahora? Hoy los van a esperar a usted allá. Sí, pero yo ya cumplí, los compromisos se cumplen. Nosotros dijimos que se iba a resolver el problema, se llevó mucho tiempo porque fue una protesta, una desobediencia civil por motivos de fraudes electorales recurrentes en Tabasco. Es una historia larga de contar, y el gobernador Adán Augusto López Hernández llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, aceptado por todos, para iniciar una etapa nueva, con el compromiso de que se iba a terminar con la resistencia civil pacífica, y se aceptó por la mayoría de la gente, con el propósito también de bajar la tarifa. Se logró eso y se está cumpliendo. Desde luego siempre hay inconformidades, pero siento que no hay razón, porque ya no son las condiciones, se cumplió con el acuerdo. Es decir, ya se inició, repito, una etapa nueva. Habían ofrecido los candidatos pues de todos los partidos que si ganaban iban a resolver el problema, y así transcurrió un tiempo. No lo resolvieron hasta ahora, que ya está resuelto. Ya se terminó lo de la resistencia civil, con el compromiso de que se pague una tarifa justa, y es lo que se logró en Tabasco. Y además aprovecho también para decir a todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad dos cosas. Primero, que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica. 1 año llevamos así. Puede ser que por ahí salga alguien a decir
mi recibo me vino más elevado. Puede ser la excepción, pero no la regla, porque di una instrucción de que no aumente en términos reales el costo de la luz para los usuarios. Y constantemente estoy preguntando y pendiente, al grado de que en el último informe, porque hay que estar ajustando con Hacienda las tarifas, no solo no aumentó, sino en términos reales había bajado el precio de la luz en el país a nivel nacional y en promedio. Y ya les dije, mi compromiso es que no aumente, porque también, y eso es lo segundo que quiero dejar de manifiesto, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos nosotros, es de todos los mexicanos. Antes eran empresas que se utilizaban para amedrar, para robar, como Pemex. Se hablaba de que el charrito de Pemex, que era el símbolo de Pemex, estaba hasta Sambo de tanto aguantar la corrupción. Ahora es distinto. Ahora son empresas que tenemos que cuidar, porque son de todos. ¿Y por qué tenemos que cuidar a estas empresas? Porque así garantizamos que no extorsionen, que no afecten a los consumidores mexicanos en cobro de luz, en cobro de gasolinas, en cobro de diésel. Entonces, que ayudemos todos, porque es asunto de todos el que mejore la situación del país. ¿Y las empresas que no pagaban antes luz y se les abandonaba ya ahora sí? Todas. Ya no hay impunidad, no hay privilegios. Y esto ha quedado muy claro en el caso de los impuestos. Era realmente un abuso de cómo las grandes empresas, como digo en los actos, imaginen una empresa grande, un banco grande, famoso. Bueno, pues esa empresa, ese banco que están pensando, no pagaba impuesto o se los condonaban. Entonces eso ya se terminó. Y así es como tenemos ingresos que nos permiten, eso es lo otro, no aumentar la deuda. Estamos por cerrar el año y nos dejaron una deuda de 10.8 billones. Tenemos que pagar muchos intereses, ya no podemos seguir aumentando la deuda para financiar el presupuesto. Entonces, vamos a terminar el año con la misma deuda en términos del Producto Interno Bruto. Con Peña, el último año, fue, si mal no recuerdo, 48.9 del PIB.
y ahorita andamos nosotros, no, 44.9. Ahorita lo checamos. Y andamos ahora nosotros, hoy debemos estar en 43.6. Todavía no llegamos a lo que fue la participación de deuda del año pasado con relación al producto. Entonces, no nos podemos pasar. Estoy tranquilo porque ya falta poco, ya está por terminar el año. Y un punto del producto pues es bastante. Todos que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos. Antes se podía decir, ¿para qué pago los impuestos si se los van a robar? Ahora no es válido. Ahora son contribuciones. Yo estoy ayudando al desarrollo de mi país. Y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protejan, que me apoyen, que me garanticen seguridad, que me garanticen bienestar. Eso es lo que tenemos que procurar. También, sí, te voy a ¿se acuerdan que Páramo ayer dijo que se había caído la confianza del consumidor? Por eso el INEGI. Y que estaba muy mala la situación, y que le dije que le podía probar que aún con esa caída seguíamos estando arriba. Voy a aprovechar, ¿no?, porque los analistas están dale y dale, ¿no?, con estos asuntos. Entonces Páramo me dio la oportunidad para responder. Pues no es un asunto personal, yo lo respeto mucho a él y es un buen periodista. Nada más es que me da la oportunidad para aclarar. ¿Sí? ¿No tienes por ahí la forma? 44.9. Sí, y nosotros estamos ahora en 43.6 con relación en deuda. Lo que fue el año pasado, 44.9, y estamos hasta el día de hoy en 43.6. O sea, estamos abajo. Eso no quiere decir que así vamos a terminar, porque el fin de año hay más gastos, pero no pasamos del 44.9. Eso es lo que quiero aclarar. ¿No tienes por ahí lo de el cuadrito de lo de la confianza? ¿Lo pones, de favor? También hoy viene en el periódico El Financiero una nota, no sé si hoy o ayer, pero lo vi, acerca de el incremento en las compras en noviembre en una empresa, la voy a mencionar, Walmart, que tuvieron las compras en noviembre más altas. Hoy, a ver si la ponemos también. Aprovechar, pues, para documentar nuestro optimismo, diría Monse. Miren,
esta fue la situación de ayer. Esta es la confianza del consumidor. Esto es INEGI, la fuente. Y estos son los del 2001 al 19. Obtuvimos el máximo histórico en este año. Entonces, pues es un ajuste que se da. Y esta es la caída a la que se mencionó, a la que se hizo mención ayer. Pero ¿qué le contesté? Que le podía demostrar que aún con esta caída de todas maneras era el nivel más alto en varios años. Desde el 7, el nivel de confianza del consumidor. O sea, nada más, aún con la caída, 12 años arriba. Y en 20, el máximo histórico. Por alusiones. A ver, pero preparen la otra aprovechando. La gráfica. Sí, pero estamos comparando noviembre y en otros casos también se adelantaron, en otros años. ¿Eh? Bueno, eso, quién sabe, pero okay. Yo aprovecho para decir que vamos bien. Quisiéramos, desde luego, ir mejor en la economía. Es un propósito, cada vez mejor, pero no es como lo sostienen nuestros adversarios y sus voceros. Acaba de salir una nota ayer también de un banco y de Forbes, o publicado en Forbes, en donde México es de los países más atractivos para la inversión y para hacer negocios. A ver si también consiguen la nota, la de Forbes. Creo que fue un banco internacional. Es para equilibrar un poco, ¿no? Señor, en lo que le encuentra. Adelante. Sí. Es que yo también tengo otras cifras del propio INEGI. Es que, digo, afortunadamente son muy activos y dan información a diario de varios indicadores. Hoy publicaron muy temprano el indicador del registro interno de vehículos ligeros, los vehículos que se dan de alta en los padrones. Son 97.358 autos menos que se han dado de alta, se han registrado, se compraron y se registraron en este año, comparado con enero-noviembre del año pasado. Le comentaba yo también este tema de uno de los indicadores que se usaba en los gobiernos anteriores era
el consumo interno que vimos ayer también, el Producto Interno Bruto, y la venta de autos, como un indicador de progreso de la gente, la posibilidad de comprarse un bien de esas dimensiones. Y también se da a conocer hoy por parte del INEGI, fuente oficial, como usted también utiliza, el indicador mensual de la inversión fija bruta de las empresas. Se está invirtiendo 4% menos, es que está muy pequeño, 4.6% menos en construcción y se está invirtiendo 7% menos en la adquisición de maquinarias y equipos para empresas. Es decir, sí hay una disminución en la inversión. Yo sé que usted ha dicho muchas veces que se está invirtiendo más, Sí. Inversión mexicana e inversión extranjera. Sin embargo, esto es una caída desde febrero constante hasta la fecha. Sí. Seguramente habrá alguna ponderación que se tenga que hacer con los datos del INEGI, cómo se llevan a cabo la medición. Pero de entrada sí hay unas. Sí, pero depende cómo se vea, ¿no? Las estadísticas sirven para todo y se les puede dar cualquier aplicación. Hay hasta un dicho, nada más que ahora no lo recuerdo, sobre para qué sirven las estadísticas o cómo se pueden interpretar las estadísticas, los datos. O sea, yo tengo 3 datos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversión, que los considero importantes. Ayer los mencionaba. Primero, un crecimiento de las remesas como nunca. Más de 30,000 millones de dólares. Decía 36,000, que era la expectativa ya. La expectativa, ¿no? Sí. Pero hasta ahora, hasta finales de, bueno, el último reporte, finales de octubre, un poco más de 30,000 millones de dólares. Nosotros estimábamos 35 para fin de año y va a pasar de 35. Eso nunca se había visto. Y eso va directo a la gente. Eso va a los pueblos, fortalece la economía familiar, fortalece el mercado interno, reactiva la economía en las regiones de México, hasta en las más apartadas. Pero ¿crees que también es una forma de lavar dinero de los cárteles? Ya esa es otra interpretación, ya es más sofisticada, como si lavaran dinero nada más en este año, ¿no? Si vamos a esas. Entonces el año pasado no lavaban dinero. O ahora hay más lavado de dinero que antes. Entonces habría que ver. Ese es un dato. Otro dato importante es que ha crecido la inversión extranjera también como nunca. 26,000 millones de dólares hasta septiembre. No hay antecedente. Hay un año por una operación que se hizo de una venta. No me acuerdo ahora de qué empresa, pero fue una cuestión extraordinaria. No fue la Modelo, fue antes, digo, más cerca de ahora, hace poco, hace relativamente poco, hace como 5 o 6 años. Pero bueno, lo podríamos ver. Ese es un dato. Ahí está mi. Y ni modo que se haya maiciado a, ¿cómo se llama esto? No hubo chayo. Okay. Señor presidente. Pero termino. Y lo tercero es
turismo. Hasta finales de octubre, cerca de 21,000 millones de dólares. También un incremento considerable. Y el turismo es una actividad que produce riqueza y distribuye, genera bienestar, distribuye la riqueza, porque viven muchos del sector turístico. Son muchos trabajadores en hoteles, en restaurantes, transporte, una actividad muy importante. Entonces, quisiéramos pues que se vaya mejor, pero ahí está esto. Está el día, estoy tan presumido el día de hoy que nada más me falta decir tengan para que aprendan. No. Sí, gracias. En otro tema, si nos puede hacer un comentario, por favor, acerca de la reunión que tuvo ayer con el fiscal de Estados Unidos. Usted subió ayer un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que había sido una buena reunión y que le hizo hincapié al fiscal del respeto que se tiene a la Constitución. Si nos puede decir qué temas abordaron, en qué tono fue la reunión y qué usted palpó acerca de la reacción o aceptación de su postura por parte del fiscal de Estados Unidos. Bueno, para empezar, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump. Y en esa atmósfera, aunque existan puntos de vista diferentes, hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión de ayer. Decía yo, y lo escribí, que ayuda que el fiscal de Estados Unidos sea abogado, porque él sabe que los países tenemos que apegarnos a nuestras constituciones, todos los países, que es la ley de leyes, y que nuestra Constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo. Y que se establece que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares. Es más, la Constitución habla de que el presidente, para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que informar al Senado de la República, tiene que solicitar autorización del Senado de la República. Además, hay un artículo
en la Constitución, legendario, el famoso 33, que viene desde el siglo XIX, desde la Constitución de 1857. Y fue el 33 en la Constitución de 1857 y es el 33 de la Constitución vigente de 1917. Y si ustedes ven ese artículo, a ver si lo ponemos, el 33, pues establece que ningún extranjero puede hacer actividad política en nuestro país. ¿Y qué es actividad política? Pues es todo. Acuérdense que nuestra Constitución es Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya es un asunto de interpretación si es política o no es política. Ahí está. ¿Lo leemos? Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. A veces es importante pues conocer lo que dice nuestra Constitución, porque el presidente y todas las autoridades, los gobernadores, protestamos cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Entonces, cuando se trata de una contraparte que sabe de leyes, que es constitucionalista, un abogado, pues se comprende cuáles son los límites que tenemos para poder permitir que venga una misión extranjera armada a nuestro territorio. Tendríamos que modificar la Constitución, porque si no, la estaríamos violando, y sobre todo la estaría violando el presidente, que es el más obligado a respetarla y hacer que se cumpla. Entonces, pero también nuestra Constitución, en el artículo 89, establece la cooperación en materia de política exterior. Entonces, cooperación, sí, porque tenemos una frontera de 3.180 kilómetros. No queremos ser vecinos distantes, queremos una política de buena vecindad. Y hay asuntos, muchos, que requieren de cooperación. Fenómeno migratorio, lo de drogas, lo de las armas, lo de divisas. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo. Y luego de esa reunión que tuvimos aquí en Palacio, se reunió el Gabinete de Seguridad en Relaciones Exteriores y ya informó al fiscal de todo lo que estamos haciendo y cuál es el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y tengo el informe de que fue muy buena también esa reunión. Entonces, ahí va.
ahí vamos. A ver. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Montesinos de la Hoguera. Señor presidente, ayer el Senado nombró a Margarita Ríos Farjat como la nueva ministra de la Suprema Corte. Entonces, a ver si ya busca el reemplazo para el SAT y si contempla en el nombre a Rosalinda López para sustituirla al frente del Servicio de Administración Tributaria. Todavía, hasta ayer me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas, ciudadanas, profesionales, muy buenas abogadas, las tres. A las tres las felicito y ya se decidió que sea la licenciada Margarita la que Ríos Farjat, que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también por la participación de las mujeres. Vamos a procurar en todos los casos que cuando menos mitad de mujeres aquí en el gobierno, en el Ejecutivo. Yo ya les he platicado que cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, el mayor número de integrantes del gabinete eran mujeres, de 14, de 15 miembros del gabinete, eran 8 mujeres. Y nos fue muy bien, con un gabinete mayoritariamente de mujeres. Eso pues, fue hace ya 10 años o más, 20. Sí. Y nos fue bastante bien, y ahora lo mismo en el gabinete federal, lo mismo. O sea, hubo una salida, una sustitución, y se desbalanceó un poco, pero vamos a seguir manteniendo mujeres en el gobierno, o sea, la misma proporción, y a lo mejor hasta más. Entonces eso lo celebro, porque en la Suprema Corte eran más, siguen siendo todavía más los hombres que las mujeres. En el Congreso se avanzó muchísimo, ya está a la mitad. Vamos a ver con el secretario de Hacienda, voy a hablar con él para la sustitución en el SAT, quien va a sustituir a la licenciada Margarita Ríos. Y si me permite un segundo tema, ayer en la Cámara de Diputados también la bancada de Morena y sus aliados solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación que audite todo el ejercicio de este primer año de los 32 delegados estatales que tiene en las entidades. Ya sabemos que hay denuncias contra varios de ellos ante la Secretaría de la Función Pública, pero ahora están buscando que usted tiene detectada información al respecto, irregularidades o algo de No, porque no manejan presupuesto. No manejan presupuesto, pero de todas maneras sí lo
solicitan los legisladores tienen derecho. Además, esto ayuda en la transparencia. La transparencia, cuando es auténtica, es una regla de oro de la democracia. Sirve mucho, porque ya sabemos cómo usaban lo de la transparencia, ¿no? Nada más para simular. Pero si es efectiva, real, ayuda mucho de que se pueda conocer todo. Y si hay dudas, sospechas, ¿no? Y la Cámara de Diputados lo solicita, pues se tiene que hacer. La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto. Y esto implica, pues también, darle seguimiento al ejercicio del gasto o del presupuesto. Esa es una función constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, adelante, en todos los casos. Señor presidente, buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expoc. Señor, hay cerca de 13 programas sociales que van a ejercer, yo creo que poco más de 150,000 millones de pesos el otro año, pero carecen de reglas de operación. Justo en ese tenor me gustaría hacerle dos cuestionamientos. Las reglas de operación de estos programas ya tiene fechas tentativas que sí estén en funcionamiento el siguiente año o cómo estaría, y en ese mismo tenor se publicó hace unos días la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 a cargo de la oficina del señor Alfonso Romo. Esta estrategia, que bueno, es un plan a largo plazo, no solo de su administración, sino del país entero, estaría inmersa en las reglas de operación de estos programas para pues que sean eficientes, que se evite la corrupción y bueno, la cuestión del desarrollo social de todo el país y claro, una responsabilidad y sustentabilidad de todos. Gracias. Sí, todos los programas tienen reglas de operación, si no, no se podrían ejecutar. Lo que hay que procurar es que se cumplan con las reglas de operación. No caer en lo que se hacía antes, en la máxima de la época colonial, porque esto que nos pasaba viene de lejos, pues, prácticas que se fueron enraizando de siglos. En la época de la colonia, en la época de los virreyes, se decía, se acata, pero no se cumple. Cualquier ordenamiento se acata, pero no se cumple. Porfirio Díaz se caracterizó por ser un gran simulador. Respetaba la Constitución en la forma y la violaba en el fondo. Y de ahí la herencia esta, de que una cosa dicen las leyes y otra cosa es lo que sucede en la práctica. No hay correspondencia entre lo que establece la norma y el comportamiento real. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. El cumplimiento de la ley
en la letra, en el espíritu. Entonces puede existir la norma, pero le dan la vuelta. Todos los programas tienen que tener estos reglamentos y cuidar que se cumplan los reglamentos y sobre todo que no haya corrupción. Yo les comentaba y se puede probar, incluso está toda la documentación, en algunos casos se presentaron pruebas